¿Serías capaz de entregar todo lo que tienes para salvar a alguien en quien nadie más cree? Eso fue exactamente lo que hizo Asunción. Mientras todos aseguraban que aquel caballo blanco iba a morir, ella vio algo que nadie más pudo ver. No pidió consejo, no buscó aprobación, simplemente siguió lo que su corazón le decía. Nadie imaginaba que Homero cambiaría el destino de una familia entera, y todo comenzó con una sola decisión. En los años 60, Asunción y Don Mateo vivían en una pequeña finca, rodeados de montañas y mucho trabajo. Tenían unas pocas gallinas, una vaca flaca, una yegua y una cosecha que apenas alcanzaba para vivir. Había días en que la comida casi no alcanzaba para los dos. Aún así, nunca dejaban de dar gracias a Dios por lo poco que tenían. Habían aprendido que la fe vale más que una despensa llena. Sin saberlo, muy pronto la vida pondría delante de ellos una decisión que cambiaría su destino para siempre. Una mañana fría, un arriero encontró un caballo blanco tendido al borde del camino. Estaba muy delgado, cubierto de garrapatas y consumido por la fiebre. Su respiración era lenta y pesada. Apenas levantaba la cabeza unos centímetros antes de volver a dejarla caer sobre la tierra. Sus ojos permanecían entreabiertos, como si hubiera dejado de esperar que alguien se detuviera por él. Los vecinos solo miraban de lejos. «No vale la pena», dijo uno. «No llegará a mañana», respondió otro. Nadie quiso acercarse. Algunos siguieron caminando como si no hubieran visto nada. Otros bajaron la mirada para no sentirse responsables. A veces, lo más doloroso no es el rechazo, sino la indiferencia. Entonces apareció Asunción. Se arrodilló junto a Homero, apoyó su mano sobre su frente y sintió el calor de la fiebre. Durante unos instantes permaneció en silencio. El viento movía suavemente su rebozo mientras ella acariciaba el cuello del caballo. No conocía su historia, pero comprendía su sufrimiento, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría mucho más que la vida de aquel animal. Mientras todos veían un caballo perdido, ella vio una vida que aún podía ser salvada. Asunción regresó a casa sin decir una palabra. Abrió la pequeña lata donde guardaba el dinero de la próxima cosecha y tomó hasta la última moneda. No hizo cuentas. No dudó. Caminó hasta el veterinario y dejó el dinero sobre la mesa. No sabía si la comida alcanzaría para la semana siguiente. Solo sabía que Homero la necesitaba. A veces, las grandes historias de vida comienzan con una decisión que nadie más es capaz de entender. El veterinario examinó a Homero con cuidado. Retiró varias garrapatas y después de unos minutos encontró la causa. Revisó sus ojos, escuchó su respiración y pasó la mano por su cuello debilitado. El caballo apenas reaccionaba. Su cuerpo luchaba por resistir, pero cada minuto era importante. Tiene la enfermedad de la garrapata. El veterinario guardó silencio por un instante antes de mencionar el costo del tratamiento. Sabía que para una familia humilde aquella cantidad representaba meses de esfuerzo. La fiebre es muy alta y está muy anémico. Pero todavía hay esperanza. Si empezamos hoy, podrá sobrevivir. Asunción escuchó el costo del tratamiento, respiró hondo y respondió sin vacilar. Haga todo lo necesario. No preguntó si valía la pena. No pidió un descuento. Tampoco miró las monedas que acababa de entregar. En su corazón ya había tomado la decisión mucho antes de llegar hasta allí. Al volver a casa, Asunción encontró la despensa casi vacía. Quedaba un poco de maíz, un puñado de frijoles y casi nada de harina. Abrió lentamente cada recipiente, como si aún esperara encontrar un poco más. Pero no había nada escondido. Aquello era todo lo que les quedaba para los próximos días. Miró por la ventana y sonrió con serenidad. Dios cuidará del mañana. No era una frase para convencer a los demás. Ni siquiera había nadie escuchándola. Era la manera en que había aprendido a enfrentar la vida, haciendo primero lo correcto y dejando el resto en las manos de Dios. Mientras tanto, Homero seguía acostado en el establo. Alguien había luchado por él por primera vez, pero él todavía no sabía confiar.
Cada vez que escuchaba unos pasos, levantaba apenas la cabeza. Luego volvía a recostarse en silencio. Todavía no comprendía que, por primera vez, alguien había decidido quedarse a su lado hasta el final. El veterinario contó lo que Asunción había hecho, y la noticia recorrió el pueblo. A la mañana siguiente, alguien dejó maíz en su puerta. Después llegaron heno, leña, semillas y medicinas. Nadie pidió reconocimiento, nadie dijo grandes palabras. Sin saberlo, Asunción había escrito una de esas historias inspiradoras que despiertan lo mejor de las personas. Y el pueblo empezó a cambiar junto con Homero. Días después, la fiebre desapareció. Homero volvió a ponerse de pie. Al principio dio unos pasos inseguros. Sus piernas todavía estaban débiles, pero cada día recuperaba un poco más de fuerza. Poco a poco, el brillo volvió a sus ojos. Cada vez que veía a Asunción, caminaba hasta ella y permanecía a su lado, en silencio. No necesitaba que ella lo llamara. Bastaba escuchar su voz o verla salir de la casa para acercarse despacio y acompañarla por la finca. Había encontrado un lugar donde ya no tenía miedo. Por primera vez, ya no se sentía abandonado. Había encontrado un hogar y alguien en quien podía confiar. A veces, la confianza no nace con grandes palabras. Nace cuando alguien permanece a nuestro lado el tiempo suficiente para demostrarnos que no volverá a abandonarnos. Cuando recuperó sus fuerzas, Homero comenzó a trabajar junto a don Mateo. Araba la tierra, transportaba leña y movía las cargas más pesadas. Cada amanecer lo esperaba junto al viejo arado. Trabajaba con calma, pero sin detenerse. Don Mateo sonreía al verlo, porque aquel caballo que todos habían dado por perdido, ahora devolvía con trabajo el amor que había recibido. La cosecha fue creciendo y con ella también la esperanza de la familia. Aquel año tuvieron la mejor producción que recordaban. Donde antes apenas alcanzaba para sobrevivir, ahora había suficiente para guardar semillas, alimentar a los animales y mirar el futuro con más tranquilidad. No era riqueza, era la paz de saber que Dios había bendecido su esfuerzo. Quien un día fue rechazado terminó convirtiéndose en la mayor bendición de aquella finca. Una de esas lecciones de vida que nunca se olvidan. Porque, a veces, aquello que el mundo considera una carga es precisamente lo que Dios utilizará para transformar nuestra historia. En la finca también vivía una yegua. Con el tiempo, la yegua que vivía en la granja y Homero tuvieron un hermoso potrillo, fuerte y blanco como su padre. Donde antes había escasez, ahora la vida seguía creciendo. La finca ya no volvió a ser la misma. El amor que Asunción sembró seguía dando frutos. Los años pasaron y Asunción fue envejeciendo. Sus pasos se hicieron más lentos, pero Homero nunca dejó de caminar a su lado. Ya no corría por los campos como antes. Ahora avanzaba despacio, respetando el ritmo de aquella mujer que un día había cambiado su destino, como si entendiera que acompañarla era la mejor forma de agradecerle. Cada mañana la esperaba frente a la casa y la acompañaba por la finca, como si aún quisiera cuidarla. Si Asunción se detenía, Homero también se detenía. Si ella sonreía, él permanecía tranquilo a su lado. Entre los dos ya no hacían falta palabras. Bastaba caminar juntos para entenderse. Sin decir una sola palabra, ambos dejaron una sabiduría para la vida. El verdadero amor también se expresa con gratitud. Hay gestos tan sencillos que pasan desapercibidos, pero son precisamente esos pequeños gestos los que permanecen para siempre en el corazón de quienes los reciben. Cuando Asunción partió, Homero permaneció inmóvil frente a la vieja casa de adobe, como si aún esperara verla salir. Durante horas no se movió. Miraba la puerta en silencio, con la misma paciencia con la que la había esperado cada mañana durante tantos años. El viento recorría la finca, pero él seguía allí, como si el tiempo se hubiera detenido. A la mañana siguiente volvió al trabajo, en silencio. Caminó hasta el campo junto a don Mateo. Todo parecía igual, y al mismo tiempo nada volvería a ser como antes.
Sin embargo, cada surco abierto en la tierra llevaba consigo el recuerdo de quien le había enseñado a confiar, porque el amor verdadero no termina con la despedida. Permanece en todo lo que aprendimos de quienes nos enseñaron a amar. Hay personas que dejan este mundo sin hacer ruido, pero su amor sigue viviendo en cada gesto, en cada decisión y en cada vida que ayudaron a transformar. Si Homero también está dejando una huella en tu corazón, suscríbete al canal. Todavía quedan muchas historias por contar. Años después, los hijos contaban a sus nietos: Homero estuvo a punto de morir. Todos dijeron que no valía la pena salvarlo, pero estaban equivocados, porque la verdadera generosidad nunca termina el día en que se entrega. Sigue viviendo en las personas que transforma, y quizá por eso las mejores historias para reflexionar, las más grandes historias de vida y las que nos devuelven la fe y esperanza, siempre comienzan con un pequeño acto de amor. Si conoces a alguien que hoy necesita una segunda oportunidad o una palabra de esperanza, comparte esta historia. Nunca sabemos cuándo un pequeño gesto puede cambiar una vida.